Bueno, buenos días a todos, para los que se fueron sumando a lo último. Ya vamos a dar comienzo a la capacitación. Esta capacitación forma parte del ciclo de capacitaciones que Stoller está promoviendo por estas semanas. En esta ocasión estamos con Gustavo Ferraris, que nos está acompañando. Para quienes no conocen la empresa, Stoller es una multinacional fundada en 1970 por Jerry Stoller en Estados Unidos. En Argentina hace más de 20 años que estamos presentes, aportando soluciones fisiológicas, biológicas, nutricionales a los distintos cultivos. Como les comentaba, en esta oportunidad, Gustavo Ferraris nos va a estar compartiendo una presentación sobre los aspectos claves en la fertilización en el periodo de siembra-macollaje para los cultivos de trigo y cebada. Entonces, Gustavo, si querés compartir la pantalla, ya vamos a dar comienzo a la capacitación y también comentarles que tienen una sección dentro de la aplicación, yo acá les estoy compartiendo la pantalla, en donde van a poder ver para compartir sus preguntas, ¿sí? Es en esta parte, preguntas y respuestas, o si no, también puede ser en el chat. Durante el ciclo, ¿sí?, de la capacitación, que van a ser 45 minutos, vamos a estar atentos a todas las preguntas que vayan llegando y a lo último se las vamos a acercar a Gustavo para que él las responda. Gustavo, entonces, te dejo con la capacitación. Buenos días Agustín, buenos días a todos los asesores, productores e investigadores que nos están siguiendo, ¿no es cierto?, por esta novedosa forma, ¿no es cierto?, que tenemos de encontrarnos. Quiero agradecer en primer lugar a la empresa Stoller por permitir compartir este momento, y bueno, a todos los que se han interesado, ¿no es cierto?, en compartir este espacio de capacitación. Durante la presentación, entonces, vamos a estar repasando aspectos que hacen a la nutrición inicial del cultivo, pensando en las decisiones que se toman en el periodo entre la siembra y hasta los ajustes en macollaje. Y cuando nosotros empezamos a tratar de comprender los factores que determinan el rendimiento de los cereales de invierno, claramente, ¿no es cierto?, surge una tendencia central, ¿no es cierto?, que se cumple en toda la región pampeana argentina, y que la zona núcleo en definitiva no escapa a ella. Yo lo que estoy mostrando en el gráfico de la izquierda es una correlación entre rendimiento y agua útil a la siembra. ¿Esto cómo lo medimos? Hacemos perfiles de agua útil hasta el 1,5 metros de profundidad, alrededor del 1 de mayo, ya lo estamos haciendo, digamos, para esta nueva campaña, y a ello le sumamos las precipitaciones de mayo y junio, digamos, para no hacer la medición tan cerca de la siembra, y en alguna medida poder tener el dato ya a principios Gustavo, de mayo. Sí, disculpame que te sí. interrumpa, no se está viendo la pantalla, espera que... No sé si pusiste compartir. Sí. A ver, vamos a esperar un segundo porque no se está cargando la presentación. Ahora sí, Gustavo, yo la estoy viendo. A ver si que van comentando en el chat. Perfecto. Ahora sí, Gustavo, Perfecto. si querés Bueno. iniciar de vuelta. Entonces decíamos que cuando tratamos de comprender los aspectos que determinan el rendimiento de los cereales de invierno, surge una clara tendencia central, y es que digamos, estos rendimientos tienen una fuerte correlación con el agua inicial de la siembra. Esto con mayor o menor ajuste se cumple para todas las regiones de nuestro país, y la zona núcleo no escapa a esa tendencia. Es por esto que aquí podemos ver cómo, digamos, el rendimiento de los cultivos cereales de invierno, como trigo o cebada, ¿no es cierto?, están explicados en más de un 50%, puntualmente en 55%, por el contenido de agua en el suelo, medido hasta 1,5 metros de profundidad, al 1 de mayo, alrededor del 1 de mayo, más las lluvias de mayo y junio. Como decimos, los cereales de invierno, digamos, cuanto más agua en el suelo tengan, teniendo en cuenta que ésta no enferma, no produce anoxia, ni lixivia nutrientes, en definitiva tiene una perspectiva de rendimiento mayor. Como dice en la parte superior de la pantalla, si nosotros podemos reunir 200 milímetros de agua útil más lluvia, tendríamos asegurado como tendencia 4.000 kilos de trigo, y tendríamos alrededor de 300 kilos adicionales
por cada 50 milímetros más allá de los 205 que podemos juntar a la siembra. Del lado derecho tenemos una estimación, digamos, de la Oficina de Riesgo Agropecuario de cuál es la humedad, digamos, actual en los perfiles. Y podemos ver que alrededor de la zona núcleo encontramos colores verde oscuros que tienen que ver con niveles de reservas óptimas. Por lo tanto, eso nos está diciendo que las lluvias otoñales que hemos tenido a finales de marzo, principios de abril, están constituyendo una interesante recarga como para abrir una buena perspectiva, digamos, para los cereales de invierno. Entonces, esa condición básica, digamos, por decidir la siembra, en alguna medida nosotros ya la hemos reunido. Este comportamiento, digamos, de que es propio de un cultivo que va de una estación húmeda, como es el otoño, a una estación seca, como es el invierno, en alguna medida es una ventaja respecto de los cultivos de verano, porque, digamos, en los cultivos de verano dependemos más de las precipitaciones, que más allá del desarrollo y la mejora en los pronósticos climáticos, siempre tienen un alto grado de incertidumbre, mientras que el agua inicial la podemos medir, ¿no es cierto?, y tenemos mayores certezas. Empezando, digamos, con lo que tiene que ver con las tecnologías que, digamos, se relacionan con el cultivo de trigo. Nosotros todos los años venimos realizando experimentos donde combinamos los distintos genotipos que se están sembrando en la actualidad, que los elegimos de manera común, digamos, con las empresas semilleras, y eso lo cruzamos, ¿no es cierto?, por diferentes niveles de fertilización. Entonces, podemos ver aquí el listado de genotipos con su rendimiento, y en la columna de la derecha el rendimiento medio, promedio de todos los tratamientos de fertilización, y la jerarquía de rendimiento, ¿no es cierto?, entre estos cultivares, y los tratamientos de fertilización que aquí están descritos, digamos. El T1 sería un esquema de fertilización básica, definido solo a la siembra, con 100 kilos de superfosfato triple de calcio y 120 kilos de urea. El tratamiento 2 tendría, además de este tratamiento básico, un complemento con 120 unidades de urea adicionales aplicadas en el momento del macollaje. En el tratamiento 3, digamos, tendría la misma base del tratamiento 1, pero reemplazaría la aplicación de nitrógeno al macollaje con 10 kilos de nitrógeno como elemento por vía foliar en el estado Z39, SAUS39, hoja bandera expandida. Y por último, el tratamiento 4 sería un tratamiento completo con doble fertilización fosforada, o sea, 200 kilos, y el esquema completo de fertilización con nitrógeno a la siembra en macollaje y por vía foliar. Podemos ver, digamos, que la refertilización en macollaje, ¿no es cierto?, produjo un incremento de rendimiento de unos 550 kilos por hectárea adicionales al tratamiento 1. La aplicación foliar de nitrógeno en hoja bandera incrementó los rendimientos por sobre el tratamiento 1 en alrededor de 300 kilos, y el tratamiento 4, digamos, que logra en alguna medida una interacción positiva entre completar las necesidades de fósforo y un esquema integral de manejo de nitrógeno, logra un salto productivo muy importante, ¿no es cierto?, estando en más de 1000 kilos por arriba, ¿no es cierto?, del tratamiento básico. Evidentemente, ¿no es cierto?, el desarrollo, el potencial de las nuevas variedades les permite tener una explosión de rendimiento que aprovecha de una manera mucho más integral que variedades antiguas que sembrábamos algunos años atrás, la provisión, digamos, de un esquema de fertilización completo. O sea, tiene mucha más capacidad, digamos, para expresar rendimiento en altos niveles nutricionales. Estos son algunos, digamos, de las imágenes, de las parcelas, donde se ve que los tratamientos completos no solamente rinden más, sino que en cobertura, digamos, en duración del área foliar, en nivel de biomasa, ya permitían anticipar los cambios en rendimiento, ¿no es cierto?, que podríamos observar. Este esquema de fertilización, digamos, o sea, no solamente nos interesa el nivel de rendimiento, sino también la calidad, y uno de los aspectos centrales y más fáciles de medir es la concentración de proteína en grano, y vemos que, digamos, modificar el esquema de fertilización no solo impacta en rendimiento, sino también en la calidad. Por ejemplo, si vamos a la diferencia entre tratamiento 1 y tratamiento 2,
como promedio hay 0,8 puntos de proteína, ¿no es cierto?, por la refertilización con urea en macollaje. El tratamiento foliar de nitrógeno en Z39 incrementaba los rendimientos 300 kilos por hectárea y, digamos, el nivel de proteína fue aumentado en 0,4%. Y nuevamente, el tratamiento completo logra no solamente 1.100 kilos más de rendimiento, sino también 1,5 puntos más de proteína. Eso está mostrando que hace efecto no solamente sobre el rendimiento, sino también sobre la calidad, que, digamos, la nutrición nitrogenada no llegaba a estar completa, digamos, ¿no? Sino que el cultivo, digamos, sigue mostrando mejoras en su parámetro a medida que mejoramos la nutrición. Otro aspecto a ver, digamos, a resaltar, es este punto que vemos acá abajo, que es el coeficiente de variación, que, por ejemplo, si uno lo mira a través de los tratamientos, estaría mostrando el efecto varietal sobre la proteína. Lo que se observa es que en el tratamiento de menor fertilización, digamos que es el tratamiento 1, solamente fertilización a la siembra, o en el tratamiento 2, que tiene fertilización siembra más fertilización en macollaje, estos coeficientes de variación son máximos, es decir, el efecto varietal sobre la proteína es más fuerte. En la medida que vamos mejorando o completando la nutrición, y especialmente con aplicaciones tardías, ese coeficiente de variación tiende a disminuir. Es decir, mejorar la nutrición en alguna medida nos independiza o tiende a contrarrestar el efecto varietal sobre la proteína. O sea, la diferencia entre variedades tiende a achicarse, ¿no es cierto?, en definitiva, si las mejoramos bien. Y eso nos permitiría romper la inversa que suele existirse en ese rendimiento y calidad. Es decir, muchas veces variedades con alto rendimiento correlacionan a bajos niveles de proteína. La herramienta que tenemos para romper ese antagonismo, evidentemente, es mejorar la nutrición. Aquí podemos ver una distribución muy simple entre estos dos parámetros para los ensayos de esta campaña, lo que son, en el eje horizontal tenemos el rendimiento en kilos por hectárea, y en el eje vertical la proteína expresada en porcentaje. Y la división en cuadrantes. Del lado derecho inferior, por ejemplo, tendríamos variedades que tienen mucho rendimiento pero bajas proteínas. Del lado izquierdo superior tendríamos lo contrario, altas proteínas pero con menores rendimientos. Evidentemente en ese cuadrante se ubican variedades con una fuerte partición de nitrógeno hacia calidad, y en el cuadrante superior tendríamos un grupo de variedades que incluyen entre ellos la cebada, que tendrían buenos niveles de rendimiento, ¿no es cierto?, y también grandes niveles de proteína en grano. La tendencia actual del mejoramiento es a generar variedades que estén muy a la derecha, con altos rendimientos, y una proteína flexible y que va a depender muy bien del manejo, ¿no es cierto? Es decir, nosotros podemos a estas variedades de alto rendimiento subirlas del cuadrante inferior derecho al cuadrante superior derecho si las fertilizamos bien. ¿Qué significa fertilizarlas bien? Manejar adecuadamente cantidad y distribución. Yendo, digamos, un poco dejando de lado estos experimentos que analizan el contexto de tecnología y nutrición de una manera más global, vamos a hacer un repaso, digamos, por los diferentes elementos, y cuando hablamos de un cereal, sin duda nitrógeno es el que mencionamos primero porque es el que tiene más impacto, ¿no es cierto?, en la determinación de rendimiento. Lo que vemos aquí, ¿no es cierto?, es en el gráfico que está a la derecha, es una relación que, digamos, es una de las más utilizadas en Argentina, y que prácticamente se usa para diagnosticar nitrógeno en todas las regiones, que es la relación entre el rendimiento y la oferta de nitrógeno, sumando aquel que tenemos disponible en el suelo al momento de la siembra, medido hasta 40 centímetros o hasta 60 centímetros, según las características del suelo o lo que tengamos ajustado en la zona. En este caso está medido hasta 60 centímetros, más el nitrógeno agregado a través de los distintos fertilizantes que le podemos poner durante el ciclo. Y este gráfico, ¿no es cierto?, no abarca nuestros experimentos históricos, sino que, de toda la serie, sino que solamente aquellos de 2014 en adelante. ¿Por qué? Digamos, porque coincide con la liberación al mercado de nuevas variedades de alto rendimiento.
que a partir de su mayor potencial ha incrementado la capacidad de respuesta considerablemente. Entonces vemos que los rendimientos, tanto de trigo como de las modernas cultivares de cebada, permiten aumentar los rendimientos hasta ofertas mucho más altas que los umbrales que usábamos anteriormente. Eran comunes umbrales, digamos, para la región norte de Buenos Aires, del orden de los 130, 140 unidades de nitrógeno, suelo más fertilizante. Esto en las nuevas variedades dejaría una penalidad de rendimiento y bajos niveles de proteína. Y vemos que si las condiciones de suelo están adecuadas, el nivel de respuesta puede aumentar hasta niveles considerablemente más altos, del orden de 180 o incluso hasta 200 kilos de nitrógeno, suelo más fertilizante. También podemos ver que los umbrales de las nuevas variedades de trigo y cebada son bastante parecidos y se podrían utilizar criterios comunes a ambos cultivos. Otro aspecto importante, relevante, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con el manejo de la nutrición, es el hecho de, digamos, su particionamiento, digamos, a lo largo del ciclo o los momentos de aplicación. Y aquí tenemos, digamos, la integración de 10 experimentos, en total 140 parcelas, con cada una de ellas 4 repeticiones. Son ensayos que año a año llevamos en 2 localidades, ¿no es cierto?, tanto Pergamino, con suelos argidoles más desarrollados, como Ferré, que tiene suelos más francos, digamos, con un horizonte B mucho más, digamos, menos desarrollado y de texturas un poco más gruesas. Y lo que observamos, digamos, en la comparación es que, digamos, habría respuestas más o menos similares entre aplicar el nitrógeno a la siembra o al macollaje. Se visualiza tanto sobre el rendimiento como sobre la proteína un efecto importante de dosis, y hay alguna ventaja en la dosis más baja, ¿no es cierto?, de 40 unidades de nitrógeno hacia las aplicaciones en macollaje. También algún diferencial muy, muy pequeño, de un 0,4% más de proteína en macollaje, ¿no es cierto?, para la dosis más baja. En este gráfico podemos relacionar el rendimiento de ambos momentos de aplicación. En el eje horizontal tenemos, digamos, para el mismo sitio el rendimiento de las parcelas aplicadas al momento de la siembra, en el eje vertical al momento del macollaje, cada uno de los puntos representa una dosis y una campaña agrícola. La línea de color negro es la bisectriz, digamos, de 1 a 1, es decir, los puntos ubicados sobre esa línea son puntos de igual rendimiento entre los dos momentos de aplicación, y aquellos puntos que están, digamos, a la izquierda de la línea, hubo mayor rendimiento aplicándolo en el macollaje, y los que están a la derecha, mayor rendimiento aplicándolo a la siembra. La línea punteada de color rojo relaciona, digamos, en la línea de tendencia que relaciona ambos momentos de aplicación. Como vemos, las diferencias son bastante escuetas. En dosis altas, en general, da lo mismo aplicar a la siembra o al macollaje, y cuando las dosis son más pequeñas y la eficiencia, digamos, la importancia de la eficiencia se hace máxima, vemos ligeras ventajas en las aplicaciones al momento del macollaje, digamos, ¿no? Donde, digamos, la aplicación coincide con una etapa donde el cultivo ya está generando una demanda creciente, digamos, de nitrógeno, y los riesgos de lixiviación, que probablemente para trigo el principal componente de pérdida, ¿no es cierto?, son atenuados. Pero, digamos, tenemos cierta independencia de los momentos de aplicación, y muchas veces, digamos, que se plantea, o es una pregunta común que nosotros tenemos, si en las aplicaciones del macollaje, generalmente los inviernos secos, en nuestra región son secos, y tenemos escasas lluvias, si no estarían penalizadas, digamos, en cuanto a su eficiencia respecto de las aplicaciones a la siembra. Nosotros en general no vemos eso, vemos que igualmente con pequeñas lluvias que puedan ocurrir en el invierno, el rocío, digamos, las condiciones de humedad que se generan, son suficientes para que ese nitrógeno, ¿no es cierto?, entre en el perfil. Otra forma, digamos, otros experimentos independientes de los anteriores, también nos muestran en alguna medida el efecto de la partición de nitrógeno. En este caso, lo que estamos viendo, digamos, es para el cultivo de trigo. Esto también lo tenemos evaluado para cebada. Vemos los resultados en rendimiento y calidad de aplicar una misma dosis de nitrógeno, pero particionada de diferentes maneras. 100 unidades de nitrógeno como fertilizante, como urea,
aplicados de diferentes maneras. Entonces tenemos contra un testigo, 100% de esa dosis puesta a la siembra, o una división, 70 siembra, 30 macollaje, 50 siembra, 50 macollaje, un particionamiento entre un tercio a la siembra, un tercio macollaje, un tercio hoja bandera, una división de entre 50% a la siembra y 50% en hoja bandera, y por último, ¿no es cierto?, el 100% al estado del macollaje. ¿Qué vemos? Digamos, en primer lugar, que todas las estrategias tienen diferencia respecto del testigo. Es decir, si yo un año tengo, por ejemplo, un perfil excesivamente seco o riesgos de anegamiento y no tengo certeza sobre la expectativa de rendimiento del cultivo, yo podría esperar con la aplicación de nitrógeno hasta bastante tarde e igual esperar un uso eficiente del mismo. Las aplicaciones tardías, particionadas en tercios, o un 50% a la siembra y un 50% en hoja bandera, vemos que tienen una ligera penalidad de rendimiento con relación a las mejores estrategias, pero tienen un premio sobre la calidad, lo cual sería, digamos, entonces algo que podría llegar a utilizarse en aquellos planteos donde por alguna especie de contrato, digamos, ¿no?, de entrega por calidad, nosotros queremos asegurar altos niveles de gluten o altos niveles de proteína. Con rendimientos, digamos, una expectativa de rendimiento moderada, diría yo, en un rango de 4.000 a 5.000 kilos por hectárea, por una cuestión de costo y de practicidad, probablemente también se podría llegar a implementar estrategias de aplicación única, como por ejemplo 100% a la siembra o 100% en macollaje. Esto da niveles razonables de rendimiento con una proteína, digamos, también que no está, digamos, cerca del máximo, pero, digamos, es una proteína relativamente aceptable. Y cuando nosotros vemos en el dato, digamos, de rendimiento y proteína, vemos que toda la aplicación del macollaje estaría funcionando bastante bien y se ubicaría cerca del máximo. Y por último, tenemos una estrategia que consideramos que para la región y en cultivos de alto rendimiento sería la más indicada, que es particionar la aplicación en 2 veces, ya sea un rango de 50 a 70% del fertilizante puesto a la siembra y el resto, ¿no es cierto?, en la etapa de macollaje. Eso nos estaría dejando el rendimiento máximo con niveles de proteína muy aceptables y cercanos a la fertilización tardía. Si esto mismo lo analizamos en cebada, vemos que, digamos, el comportamiento es un poco distinto en el sentido de que está más pronunciado que las aplicaciones tempranas tienen un efecto o una partición más grande sobre rendimiento, es decir, para maximizar el rendimiento tenemos que aplicar una buena parte a la siembra, bastante temprano, y que las aplicaciones tardías tienen un efecto muy importante sobre la calidad. Y que, de nuevo, ¿no es cierto?, las estrategias ideales para el caso de cebada pasarían por aplicar una parte a la siembra, pero que para llegar a un estándar de proteína que entre dentro del rango de cervecera, requerirían una aplicación cercana a hoja bandera, que es donde el cultivo realmente, ¿no es cierto?, particiona para calidad. Antes lo hace para rendimiento. Ahora, aquí vemos, digamos, y volviendo, digamos, al ensayo de tecnología, donde relacionábamos las diferentes variedades con los tratamientos de nutrición, vemos el efecto de la proteína, de qué depende, ¿no es cierto? Y la principal función que explica la concentración de proteína en grano es la relación entre la cantidad de nitrógeno disponible por cada tonelada de rendimiento cosechado, ¿no? Entonces vemos que cuando el nitrógeno el nitrógeno aumenta, este numerador se hace más alto y nosotros tendemos a irnos a la derecha y alcanzar mayores niveles de proteína. Cuando, digamos, por el contrario, el rendimiento aumenta, se hace más grande el denominador y entonces tendemos a un mayor nivel de dilución y la proteína tiende a bajar. Esta relación se cumple para todas las variedades, pero cada una de las variedades o grupos de variedades sigue diferentes curvas de dilución. O sea, nosotros acá tenemos una línea que es la función, digamos, de color negro, que sería la media de todas las variedades. Por arriba, ¿no es cierto?, tenemos las variedades de alta calidad, es decir, aquellas que particionan
más a proteína que a rendimiento, y que por lo tanto tienden a generar una proteína por arriba de la media para igual nivel de esta relación que habíamos indicado, ¿no es cierto?, en el eje de las X. Y por debajo, ¿no es cierto?, tenemos los grandes diluyentes, aquellas variedades que también para una misma relación de dilución tienen rendimiento más altos y probablemente proteínas más bajas. Entonces, en diferentes grados, ¿no es cierto?, y en diferentes posiciones de la curva, todas las variedades, ¿no es cierto?, se adaptan a este tipo de tendencia. Y como media podemos decir de que para alcanzar una proteína razonable, que esté del orden del 11%, nosotros estaríamos necesitando en el orden de 30 unidades de nitrógeno, digamos, disponible entre suelo y fertilizante por cada tonelada de rendimiento cosechado. Para el caso del trigo. En el caso de la cebada, que en general tiene un potencial de dilución mayor, esa relación, digamos, surge o sube, digamos, a un valor comúnmente de 35. Entonces, esto nos da una idea, digamos, ¿no?, es importante para entender las relaciones que existen entre genotipo, rendimiento y nutrición nitrogenada, y comprender que si nosotros hacemos niveles de fertilización escasos, por ejemplo, el ajuste tradicional, que son la región de 140, 150 unidades de nitrógeno, eso nos va a acompañar hasta una proteína razonable, hasta un rendimiento, por ejemplo, de 4 toneladas y media o 5 toneladas. Pero en la medida que el rendimiento crezca, ¿no es cierto?, a partir del potencial que tiene la genética, eso nos va, podemos llegar a tener rendimientos altos, pero necesariamente va a significar una dilución, digamos, de los niveles de proteína, y si no ajustamos con una fertilización tardía, vamos a tener, digamos, una caída en la calidad. Así es un poco cómo funcionan este tipo de relaciones. De las herramientas modernas, ¿no es cierto?, como el uso de sensores digitales, sensores de manos, y mejor aún, digamos, el procesamiento de imágenes satelitales, nos da una ayuda inestimable para comprender cómo estas relaciones de dilución en el momento, y también, digamos, como para dar una mirada, ¿no es cierto?, periférica a los lotes, a los cultivos, y poder establecer sobre la marcha determinadas estrategias de corrección. Para esto existe, no hace falta, y creo que es el gran logro, digamos, que ha permitido hoy la digitalización de la agricultura, no hace falta ser un especialista en software, un especialista en sistemas de información geográfica, sino que existe una gran cantidad de aplicaciones o programas gratuitos, digamos, que en un entorno muy amigable nos permiten ver índices como el índice verde normalizado, el NDVI, que nos correlaciona con crecimiento y tiene una aceptable estimación de rendimiento, o índices de clorofila que nos permiten medir el nivel de nutrición nitrogenada. Y un poco para comprender esto vamos a ver un ejemplo, digamos, de cómo la situación hídrica, la condición ambiental es tan importante, digamos, para explicar estos comportamientos y eventualmente poder estar tomando medidas de manejo. Acá vemos un mismo lote de producción en el sur de Santa Fe, medido en dos campañas diferentes. En el lado izquierdo vemos el 2017, un año excesivamente húmedo, con napas altas y mucha lixiviación de nitrógeno y condiciones cercanas al encharcamiento, y del lado derecho, digamos, la última campaña, donde en general, digamos, la humedad fue mucho más escasa, digamos, si hubo algún faltante para la completa expresión de rendimiento. Y aquí lo que vemos es el análisis de un índice de clorofila. Fíjense que los sectores amarillos, digamos, nosotros son lugares encharcados, donde directamente se perdió el cultivo, y la estrategia ahí es no fertilizar, porque evidentemente no vamos a poder recuperar la inversión, y en la parte central del lote se muestran colores muy claros que están expresando, digamos, una gran dilución de nitrógeno y probablemente la necesidad de una refertilización para no perder rendimiento y calidad. Esto observado en el mes de septiembre, donde el cultivo está en encañazón con su máxima demanda de nitrógeno. Por otra parte, para el año 2019, y contrastando con lo anterior, durante la etapa de encañazón, vemos colores más oscuros. Lo que antes estaba anegado, hoy está en una mejor condición de crecimiento y una mejor condición de nitrógeno, y aquellos lugares, digamos, más altos, que probablemente tengan menos materia orgánica, algún rastro de erosión superior, serían los que, digamos, tienen
menor contenido de nitrógeno en la biomasa y que estarían necesitando un refuerzo en su fertilización para no perder rendimiento y calidad. Entonces esto nos permite no solamente saber cuál es la limitante, en el año húmedo lo fue el nitrógeno, en el año seco probablemente tenemos más nitrógeno y lo limitante es la biomasa, el potencial de rendimiento, y también nos permite hacer fertilizaciones dirigidas no solo al lote, sino a determinados ambientes del lote. Hay ambientes que pueden estar muy bien, como los que vemos de color azul, y no van a necesitar refertilización, mientras que los otros que muestran mayor clorosis estarían ante una necesidad o indicando una necesidad de fertilización mucho mayor. Entonces, este tipo de herramientas, dar una mirada, me parece que es algo imprescindible para hacer los últimos ajustes y donde el cultivo en alguna medida nos habla y es un indicador mucho mejor de fertilidad aún, digamos, que los mismos análisis de suelo. Vamos a pasar ahora, digamos, a hablar de otro nutriente, el otro nutriente clave, digamos, para los cultivos, que es el caso del fósforo, con un comportamiento en el suelo, una dinámica y unas funciones en la planta totalmente diferentes a las del nitrógeno. En este caso, digamos, las deficiencias de fósforo no afectan en general el contenido de clorofila, por lo tanto no lo vamos a ver como un cultivo clorótico o con el área foliar senescente, sino que determinan básicamente el crecimiento y la acumulación de biomasa. Un cultivo con una deficiencia de fósforo crece menos, captura menos recursos y a partir de eso, ¿no es cierto?, genera un menor nivel de rendimiento. También podemos decir, digamos, que el fósforo es el elemento que nos permite en alguna medida tener más adaptación de cultivo a situaciones de estrés, como pueden ser sequías, bajas temperaturas, aún heladas. Y bueno, estas fotos que podemos ver, digamos, nos recuerdan la campaña pasada, donde, digamos, heladas muy fuertes, estas últimas que podemos ver acá son de agosto, ¿no es cierto?, y los primeros días de septiembre, donde en cultivos que no habían sido fertilizados en la línea de siembra, ¿no es cierto?, como es este caso que vemos puntual de las fotos, ya sea porque, digamos, el productor llevaba un esquema de reposición con fertilizaciones en cobertura total, o porque la configuración de la sembradora no permitía colocarlo en líneas o en bandas muy cercanas a la siembra, aunque se había aplicado fósforo, la concentración de fósforo en la planta era inferior y por lo tanto, ¿no es cierto?, estaban mostrando un efecto de frío mucho mayor a aquellas parcelas que sí habían recibido fósforo a la siembra, y en la línea de siembra. De modo que es otra, digamos, de las funciones de resistencia que podemos ver que están correlacionadas con el fósforo. En la línea derecha vemos, por ejemplo, una imagen de NDVI de un campo, ¿no es cierto?, donde un productor, en lugar de aplicar, digamos, la carga de la sembradora, equivocó, digamos, la carga del fertilizante y en el sector que está de color amarillo, cargó urea, digamos, nitrógeno, en lugar de fósforo, que era lo que había hecho en los sectores que se ven de color verde. Esos colores amarillos representan la menor biomasa producto de que el fósforo no estaba localizado a la siembra. Después se hizo una aplicación en cobertura total, pero durante los primeros estadios de crecimiento, evidentemente ese distanciamiento genera una reducción, digamos, en el crecimiento y también una mayor susceptibilidad a diferentes factores de estrés, como en este caso, ¿no es cierto?, fueron las heladas. Aquí, digamos, podemos observar una curva, digamos, de respuesta en función de la dosis de fósforo aplicado. El fósforo está expresado como elemento, de modo que para llevarlo a kilos de fertilizante hay que multiplicarlo por 5, o sea, 20 unidades de fósforo serían 100 kilos de superfosfato triple, digamos, para explicarlo de manera sencilla. Hay datos de trigo, ¿no es cierto?, y de cebada, y todo, digamos, el comportamiento fue similar, y por lo tanto se pudieron ajustar a una misma curva, digamos, de respuesta. Y lo que se observa, digamos, es que pasar de una dosis de 100 kilos de fertilizante, que es lo que habitualmente hace el productor, a 200 kilos, genera en el primer cultivo, como promedio, digamos, de varios años de ensayo, una diferencia de rendimiento del orden del 5%. Ya pasar de
200 a 300 no tiene demasiado sentido porque el diferencial es muy pequeño y no paga, digamos, el costo de aplicación. Esto sería la respuesta directa, digamos, en el primer cultivo y no está teniendo en cuenta los efectos residuales sobre el cultivo de segunda, ni tampoco sobre los siguientes años, ¿no es cierto?, que van a seguir a este doble cultivo. ¿Qué nos indica esto? Que probablemente la dosis que maximice rendimiento en las variedades actuales sea superior a la que habitualmente esté usando hoy el productor. Y esto sin considerar el efecto sobre la evolución del fósforo en el suelo que va a impactar en los rendimientos futuros, ¿no es cierto? Que es otro aspecto, ¿no es cierto?, también de crucial importancia. Acá vemos, y un poco para retomar el tema este del balance de nutrientes, mapas de disponibilidad de fósforo, el de la izquierda hecho durante el año 2011, el de la derecha casi 10 años después, o 7 años después, durante el año 2018, relevamientos hechos por el INTA, ¿no es cierto?, en convenio con Fertilizar Asociación Civil, donde se observa que, digamos, ya para el año 2011, la zona núcleo mostraba, digamos, una amplia gama o una amplia superficie de sus suelos con niveles de fósforo moderados o bajos, pero que, digamos, como en los años sucesivos, y a decir verdad, como pasa prácticamente en todas las regiones del mundo, que se mejora la fertilización cuando esa comienza a expresarse en los rendimientos, evidentemente el avance en la mejora de las prácticas de cultivo y el avance en la genética que empuja los rendimientos es anticipado a la fertilización. Con lo cual los niveles de fósforo siguen decayendo, se siguen generando balances negativos y hoy podemos ver, digamos, que prácticamente de manera generalizada toda la zona núcleo argentina, el sudeste, sudoeste de Buenos Aires y también la región litoral prácticamente encuentra los suelos con niveles de fósforo deficientes. Entonces, bueno, es un elemento a tenerlo muy en cuenta. Los cultivos de invierno son los más sensibles porque crecen en una estación donde la movilidad de ese fósforo es menor, porque, digamos, la mineralización también es más baja, y entonces pueden ser una limitante fuerte a los rendimientos, ¿no es cierto?, si no son adecuadamente fertilizados. Siguiendo, digamos, con lo que es el repaso, digamos, de los nutrientes, podemos ver aquí, ¿no es cierto?, una foto local de una deficiencia de azufre, que al igual que el nitrógeno, se manifiesta a través de clorosis. Pero esa clorosis, como el azufre, digamos, un elemento móvil en el suelo, pero de baja movilidad en la planta, aparece generalmente en las hojas superiores, en las hojas que tienen más demanda y un crecimiento más activo. Cuando vemos un cultivo, digamos, desparejo, muchas veces manchoneado, con sectores con deficiente crecimiento, digamos, en algunas ocasiones se puede atribuir a excesos hídricos, a veces podemos pensar que son aspectos físicos del suelo, compactaciones, huelleados, pero en nuestra experiencia personal, también hay sectores, digamos, que pueden estar explicando una baja disponibilidad de azufre en los suelos. Entonces, a tenerlo en cuenta por ahí si vemos estos síntomas, y que podría deberse, digamos, a la falta de agregado de azufre o una insuficiente dosis para el nivel de demanda que estamos generando. Si cuando queremos hacer un diagnóstico de fertilización para los doble cultivos, para el caso de azufre, es sabido que no hay un indicador tan certero como pueden ser, digamos, los análisis de suelo, las estimaciones de mineralización o las imágenes digitales para el caso de nitrógeno, o los análisis de suelo para el caso de fósforo. Entonces debemos recurrir más bien a una especie de ambientación, teniendo en cuenta aquellos factores de suelo, de cultivo y de ambiente que explican que haya una buena o mala provisión de azufre, ¿no es cierto? Y que serían un poco los que aquí están enumerados. Digamos, el mejor factor que explica la suficiencia o la falta de azufre es la capacidad del suelo para mineralizarlo. Entonces, aquellos ambientes que tienen baja historia de rotación y que por lo tanto han perdido materia orgánica, ¿no es cierto?, o tienen
un bajo cociente entre materia orgánica y las fracciones texturales, y por lo tanto esa materia orgánica está más retenida y con menos capacidad de mineralización, serían aquellos que tienen más expectativa de respuesta a azufre. El nivel de sulfatos, forma disponible de azufre en el suelo, lo podemos medir. Algunas redes de experimentación definieron que serían necesarios alrededor de 35 o 36 kilos de azufre para tener una buena provisión para el doble cultivo, pero debemos tomarlo como un indicador más, no como algo, digamos, con tanta fuerza como por ejemplo tenían los análisis de fósforo o de azufre. Cuando tenemos una napa con presencia de sulfatos, o tenemos el aporte de riego, podemos considerar que el agua de napa o el agua de riego aporta más azufre que el agua de lluvia, entonces tendríamos también una vía de suministro adicional. Podemos hacer análisis de tejidos, cuando la relación nitrógeno-azufre en planta entera a finales del macollaje es mayor a 10, tenemos mucho nitrógeno pero nos está faltando azufre, podríamos requerir de la fertilización. Y también los índices de mineralización de nitrógeno, como el nitrógeno anaeróbico, explican una baja capacidad de mineralización de nitrógeno, pero también, digamos, una baja capacidad de mineralización de azufre, por lo tanto podría ser un indicador utilizado. Digamos, cuando todos estos factores se inclinan para el lado de la deficiencia, entonces eso tendríamos que recurrir a la fertilización, y de acuerdo a las curvas, digamos, de respuesta que hemos venido realizando en los últimos años, 10 unidades de azufre por hectárea serían suficientes para satisfacer las necesidades del trigo. Por el contrario, si el ambiente nos indica que podríamos tener una buena provisión, bueno, el suelo va a aportar todo lo necesario, no requeriríamos la fertilización. ¿Esos 10 kilos de azufre van a ser suficientes para el doble cultivo? Bueno, eso va a depender un poco, por supuesto, de los factores de ambientación que habíamos visto, pero también del rendimiento de estos cultivos. Cuando el trigo, digamos, tiene un rendimiento acotado de hasta 3,5 toneladas, podemos decir que a lo mejor 10 unidades de azufre alcanzan también para el cultivo de segunda. Pero en la medida, ¿no es cierto?, que ese rendimiento y por lo tanto la extracción del trigo se hace más alta, podríamos requerir, digamos, una refertilización en la soja de segunda, o, digamos, considerar en la fertilización al inicio en el trigo una dosis mayor, de hasta unos 10 kilos de azufre adicionales, o sea, 20 kilos de azufre totales, ¿no es cierto?, para el doble cultivo. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces podemos utilizar a nivel práctico algún arrancador, una mezcla, por ejemplo, que puede tener una composición de, por ejemplo, 7,45, 5 unidades de azufre, y decir, bueno, estamos aportando azufre, 100 kilos, sirve, ¿cierto?, para fertilizar el trigo y la soja. Sin embargo, en una secuencia de alto rendimiento, esas 5 unidades de azufre pueden ser muy insuficientes, y sufrirlo, sobre todo, el cultivo más sensible de los dos, que es la soja de segunda. También se han desarrollado indicadores post-mortem, que serían, por ejemplo, los análisis de grano. Hay umbrales establecidos en diferentes redes de experimentación, que, digamos, si estamos por debajo de esa concentración en grano, digamos, hay poco azufre ciclando en el sistema, y ya sabemos que para el año que viene tendremos que tener en cuenta de agregar azufre para no perjudicar los rendimientos del cultivo. Pero sobre todo, digamos, la parte inicial es la que me parece más adecuada, teniendo en cuenta, digamos, hacer estrategias correctivas que ya en el primer cultivo, ¿no es cierto?, no nos hagan disminuir los rendimientos, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a ver el último nutriente, un microelemento, ¿no es cierto?, como es el caso del zinc, cuya conocimiento, trabajo de experimentación y uso comercial ha crecido notablemente durante los últimos años. Dos cuestiones a considerar para el caso del trigo. En primer lugar, que las respuestas observadas son bastante similares a los de otros cereales, como el caso del maíz o del sorgo, aunque en alguna medida son menos conocidas, y eso tiene que ver en parte, ¿no es cierto?, con que la deficiencia es menos nítida. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver este bandeado clorótico típico, ¿no es cierto?, en el caso de maíz, pero el síntoma en trigo, digamos, es bastante diferente. Es un poco el que estamos viendo a la izquierda. Se suele expresar a través de una especie de manchas de color claro, que
con el tiempo suelen hacerse necróticas y que se parecen mucho a una mancha foliar, en particular a las manchas originadas por septoria, aunque sin la presencia de los característicos pignidios que suelen identificar a esta enfermedad. Aquí vemos, digamos, en estas mapas de disponibilidad, cómo ha sido la evolución del zinc a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? El zinc, a pesar de que es un catión, responde, digamos, en alguna medida a un esquema de extracción y acumulación parecido al que tiene el fósforo, es decir, es un elemento de baja movilidad, muy retenido a la fracción mineral del suelo, y que si nosotros mirábamos la disponibilidad varios años atrás, en la condición prístina de los suelos, los colores verdes indican que ampliamente la región pampeana argentina tenía buenos niveles de provisión. Con el tiempo, estos fueron disminuyendo, en algunas zonas de manera más marcada, particularmente donde tenemos suelos de textura más gruesa, más esqueléticos, como el sur de Córdoba, sudeste de Buenos Aires, donde los niveles originales eran más bajos y se agotó primero, y en la actualidad vemos que prácticamente en todas las zonas podemos encontrar suelos deficientes en zinc, evaluado a través del análisis de suelo, y que solamente el sudeste de Buenos Aires, con mucho zinc orgánico, o la cuenca del Salado, menos agriculturizada, con menos extracción histórica, son las zonas que, digamos, el análisis de zinc no tendría sentido tenerlo en cuenta, porque en general toda la región tiene buenos niveles de disponibilidad. Aquí podemos ver, digamos, una enumeración de factores que nos pueden alertar acerca de una posible deficiencia de zinc. Suelos con alto pH, con alto nivel de carbonato de calcio, donde el calcio desplaza al zinc del complejo de cambio. Esto lo podemos encontrar particularmente en Entre Ríos, donde, digamos, suelos de un origen diferente a los de la región pampeana, con arcillas cálcico-magnésicas, hacen que, bueno, tengamos pH más altos y menor disponibilidad, ¿no es cierto?, del zinc. También bajos niveles de materia orgánica, que si bien no es la fuente o el reservorio más importante de zinc, pero puede servir, como veíamos en el mapa del sudeste, como una vía, digamos, de provisión adicional. Cuando nos encontramos, digamos, con suelos secos, ¿no es cierto?, en siembras tempranas, suelos fríos, en general son condiciones para que el zinc, digamos, esté bajo fracciones recalcitrantes y no pase a formas disponibles en el suelo, lo cual predispone, digamos, a que haya una deficiencia o por lo menos la visualización del síntoma. Las gramíneas son más exigentes y en general un poco más respondedoras que la soja, por lo tanto es más probable visualizar la deficiencia. Y otro punto, digamos, que es importante y que yo creo que explica, sobre todo en maíz, parte de la visualización, de que veamos el síntoma en los primeros estadios, es que hay cierto antagonismo, digamos, de absorción entre fósforo y zinc. Es decir, el fósforo es un anión, el fosfato es un anión, el zinc es un catión, tienen alta afinidad, digamos, entre ellos, entonces tienden a formarse fosfato de zinc que son insolubles cuando nosotros colocamos una dosis importante, digamos, de fósforo en la línea de siembra. Ya con las dosis habituales que se usan en el campo, esto se suele ver, porque en experimentos donde comparamos fósforo en línea versus fósforo boleo, en maíz es mucho más, digamos, visualizada la deficiencia de zinc cuando ese fósforo fue colocado en línea. Si se dan estas condiciones en general, aumenta la retención vía absorción y precipitación y decrece la desorción de zinc en el suelo. Entonces eso nos alertaría, digamos, no a fertilizar directamente, pero sí por lo menos a hacer un análisis de suelo, que es, digamos, el punto o la herramienta excluyente para decidir la fertilización. Los umbrales son ampliamente conocidos, por debajo de una parte por millón, la expectativa de respuesta aumenta, y cuando detectamos esa deficiencia tenemos diferentes vías de corrección. Esta puede ser vía tratamiento de semilla, vía la utilización de mezclas químicas que contengan zinc, la impregnación de fuentes fosforadas con zinc, o la aplicación foliar de zinc, digamos, sobre el cultivo. Todas ellas son eficientes y han demostrado
resultados exitosos cuando son aplicadas de manera correcta y en la dosis necesaria para cada uno de ellos. Cada una de esas formas tiene ventajas y desventajas. Los tratamientos de semilla, por ejemplo, proveen zinc desde el primer día y tienen una alta relación entre respuesta y dosis aplicada, pero no dejan residualidad. El uso de fertilizantes con zinc, el zinc es fuertemente retenido en el suelo, entonces tienen menor eficiencia por unidad de zinc aplicada, pero dejan residualidad para los siguientes cultivos. Cualquiera de esas fuentes podemos utilizar. Aquí, digamos, lo que vemos es un experimento que en trigo compara, digamos, estas formas de aplicación. Tendríamos en la primera columna un tratamiento control, sin ningún tipo de fertilización, que es algo que no vamos a hacer a campo. En la segunda columna, de color negro, nos muestra una estrategia con solamente nitrógeno y fósforo, y a la derecha, digamos, las 5 siguientes columnas nos muestran diferentes formas o estrategias de aplicación de zinc. La que vemos de color amarillo sería una fuente química que contiene zinc. Las dos de color celeste serían vías de impregnación sobre el MAP o sobre la urea, ¿no es cierto?, puesta esta urea en superficie. Y por último, los dos últimos tratamientos serían aplicaciones por vía foliar o aplicaciones al suelo. No hay diferencias significativas entre ellas. Lo importante es proveer zinc cuando éste no esté en una condición suficiente, más que la estrategia bajo la cual nosotros lo estemos aplicando. Y por último, digamos, como sabemos que además de los nutrientes, existen numerosísimas tecnologías aplicables al cultivo, como el uso, por ejemplo, de promotores de crecimiento, insumos biológicos, cuya digamos, descripción excede los objetivos de esta charla, no vamos a hablar de ella, pero sí, digamos, por mencionar de que no digamos, originan grandes respuestas, pero sí muy estables, ¿no es cierto?, y repetitivas a lo largo del tiempo. Y dentro de esas numerosas estrategias complementarias y que se adaptan a planteos de trigo de cada vez mayor rendimiento y más exigentes, ¿no es cierto?, en cuanto a su respuesta o su posibilidad de respuesta a nuevas tecnologías, están el uso, digamos, de prácticas de manejo que están en un punto intermedio entre la fisiología y la nutrición. Y, digamos, la modificación de esa fisiología mediante la provisión de hormonas de crecimiento es una de las prácticas que más ha sido estudiada, digamos, a lo largo del mundo. Las hormonas desempeñan un montón de procesos y desencadenan señales en la planta a lo largo del ciclo, cuya de manera muy general y esquemática, digamos, y sin entrar en detalles, están mostradas, ¿no es cierto?, en la figura que aquí, digamos, estamos presentando. Las hormonas de crecimiento más importantes para los cultivos agrícolas las podemos dividir en dos grupos. Aquellas hormonas de crecimiento y que tendrían un efecto positivo y entre las cuales se suman las auxinas, giberelinas y citoquininas, y por otro lado las hormonas, digamos, que tienen que ver con la inhibición del crecimiento y que están relacionadas con procesos como la abscisión, digamos, o el final de ciclo, que básicamente serían el ácido abscísico, ¿no es cierto?, y el etileno. De manera, digamos, hay estudios de hace muchísimos años que describen el efecto de estas hormonas de crecimiento. Aquí de manera muy generalizada, ¿no es cierto?, vemos para alguna de ellas, por ejemplo, tomando el caso de las auxinas, en la línea, digamos, con la flecha azul, vemos aquellos factores exógenos que favorecen la producción de auxinas. Por ejemplo, la presencia de luz solar, o la fuerza de la gravedad, desencadenan o señalan al cultivo que posibilite la síntesis de auxinas, y por el contrario, digamos, las bajas temperaturas o la falta de agua, ¿no es cierto?, que genera sequía, hacen que se inhiba la producción de auxinas. Y a su vez, estas auxinas o estas hormonas de crecimiento afectan diferentes procesos. Por ejemplo, en este caso, las auxinas favorecerían el crecimiento, sobre todo a través de procesos de elongación celular y de división celular. Para el caso de las giberelinas, la presencia de luz de día largo, que es algo que, digamos, el cultivo de invierno
se ven favorecidos, digamos, por un fotoperíodo creciente en la etapa de amplia acumulación de biomasa, como es la primavera, y las bajas temperaturas, que en el caso de las auxinas inhibían su síntesis, en las gibberelinas la promueven. Y las gibberelinas favorecen el crecimiento a través de la elongación celular, despiertan la germinación de la semilla, ¿no es cierto? O sea, que favorecen el proceso de germinación, tapando aquellos factores que producen la dormición, y también es una señal que desencadena el proceso de floración. Y a su vez, las gibberelinas, digamos, detienen, ¿no es cierto?, o postergan el proceso de envejecimiento. Son hormonas que entonces están muy relacionadas con el crecimiento vegetativo, ¿no es cierto?, y con el proceso, con que se produzca el proceso de la floración, el pasaje reproductivo. En el caso de las citocininas, su síntesis es favorecida por la presencia de luz, el oxígeno, las bajas temperaturas y una buena concentración en el suelo de nitratos y fosfatos, y por el contrario, condiciones de estrés hídrico, ¿no es cierto?, o estrés ambiental, inhiben su síntesis. La presencia de citocininas favorece la división celular, la germinación, la rotura de la dominancia apical, lo cual es crucial en los cultivos de invierno, ya que la presencia o el crecimiento activo de brotes laterales favorece el macollaje y el establecimiento de macollos viables, y la removilización de nutrientes durante las etapas finales del ciclo. Y también es una señal que hace que la planta siga creciendo y postergue el proceso de envejecimiento. Nosotros vemos entonces cómo podemos comprender, repasando, digamos, ¿no es cierto?, un poco estos efectos que se ven favorecidos y que promueven la síntesis de hormonas, que están implicadas en procesos claves relacionados con altos rendimientos o alta productividad. Nosotros, para tener una alta producción, vamos a requerir, digamos, que la etapa de crecimiento sea lo más activa posible, que se postergue en el tiempo, ¿cierto?, y que se retarden los procesos de envejecimiento. Entonces, cuando predominan estas hormonas de crecimiento sobre las hormonas de senescencia, evidentemente nosotros vamos a estar en condiciones de tener mayores rendimientos, mayores productividades. Por supuesto que esta síntesis de hormonas se da de manera natural en las plantas, pero también pueden ser provistas, ¿no es cierto?, de vía exógena, y bueno, es una nueva rama, podríamos decir, dentro de la fisiología, digamos, y la nutrición de los cultivos. Lo que vemos aquí, digamos, es un poco un dato experimental que a través de los años hemos ido recopilando, midiendo, digamos, el efecto de tratamientos como la aplicación de zinc o el uso de hormonas de crecimiento sobre cultivos de invierno. Y vemos que de manera diferencial ellos van teniendo efectos positivos, digamos, sobre diferentes procesos que se dan a lo largo del ciclo, y que serían parámetros intermedios que después explican eventuales mejoras en los rendimientos. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en lo que hace a la cantidad de plantas establecidas, la hormona de crecimiento tiene un efecto muy importante. Si uno lo calificaría de 1 a 5, podría darle una puntuación de 4, y el zinc en menor medida, pero también lo tiene. Esto lo comprobamos la campaña pasada, donde ese efecto negativo, digamos, detrimental de las heladas, matando muchos macollos, veíamos que era contrarrestado por una buena nutrición fosforada, pero cuando también estaba involucrado el zinc, mejor todavía, ¿no es cierto?, se daba la tolerancia a las heladas. El zinc también favorece la acumulación de materia seca, pero las hormonas de crecimiento lo harían en mayor medida todavía, tener un impacto muy importante sobre la materia seca acumulada a finales de macollaje. En menor medida, también esto sucede con la materia seca radicular. También zinc y hormonas de crecimiento tienen un efecto positivo sobre el número final de macollos que podemos contar sobre el cultivo. Respecto de lo que es la eficiencia de uso de nitrógeno, o sea, los kilos de grano por kilo de nitrógeno aplicado, se invierte la importancia de zinc y hormona de crecimiento. Las hormonas de crecimiento tendrían un efecto tenue, mejorando la eficiencia de uso de nitrógeno, y por el contrario, el zinc tiene un efecto muy importante. A nivel fisiológico está estudiado hace muchos años, nosotros también lo hemos podido comprobar,
que el agregado de zinc hace que haya una mejor metabolización y aprovechamiento interno del nitrógeno, y en definitiva podamos obtener más kilos de grano por cada kilo de nitrógeno aplicado. El zinc también, y especialmente cuando es aplicado desde la siembra, por vía de fertilizantes o por vía de la semilla, favorece la sanidad inicial. Es conocido, digamos, que el zinc es un bactericida, en muchos casos también tiene algún efecto fungistático, pero sobre todo un bactericida, con lo cual favorece la sanidad inicial, particularmente en aquellos casos donde hay excesivos contenidos de humedad en el suelo. En cuanto a tolerancia de metabolitos en el suelo, básicamente esto hace referencia a la presencia de herbicidas residuales que podrían tener fitotoxicidad sobre trigo o más todavía sobre cebada. Bueno, hay numerosos estudios que se han hecho en Argentina donde señalan efectos positivos, sobre todo de las hormonas de crecimiento, mejorando la tolerancia a estos herbicidas. Sobre la tolerancia a frío, ¿no es cierto?, vemos un efecto notable de ambas tecnologías, ¿no es cierto?, y también, digamos, efectos, y están también muy mencionados en la bibliografía, sobre efectos positivos sobre la tolerancia a estrés hídrico inicial. Ven que la mayoría, digamos, de estos efectos se producen en las primeras etapas de crecimiento del cultivo. Si estos logran trasladarse hasta el periodo crítico, podríamos llegar a tener efectos positivos sobre el rendimiento. Por último, vamos a mostrar, y esto es interesante, digamos, señalarlo, porque son varios años de trabajo, digamos, ¿no es cierto?, junto con Stoller, digamos, su departamento técnico, desde la campaña 2010 y de manera ininterrumpida, digamos, hasta la actualidad, hemos estudiado, digamos, en los cultivos de trigo y cebada, varios de estos efectos, y lo más importante, lo que está graficado aquí, digamos, ¿no es cierto?, más allá de los efectos intermedios que medíamos y que estaban explicitados en la diapositiva anterior, son los efectos sobre el rendimiento, y aquí como rendimiento relativo, digamos, ¿no es cierto?, tomando al tratamiento testigo con un valor 100, a través de 15 experimentos hemos visto que los tratamientos de semilla, tanto con zinc como con hormonas de crecimiento, y especialmente con hormonas de crecimiento, produjeron un incremento medio de rendimiento de un 5,5%, tratamientos que fueron una mezcla de hormonas de crecimiento y digamos, un pool de micronutrientes, de macro y micronutrientes, de manera foliar en los primeros estadios de encañazón, finales de macollaje e inicios de encañazón, produjo un incremento de rendimiento, ¿no es cierto?, del orden de el 7,2%, medido a lo largo de 12 experimentos diferentes, y por último la aplicación foliar de nitrógeno, ¿no es cierto?, en el estado de SAUS 31, también lo hemos evaluado en aplicaciones de hoja bandera, pero excede el objetivo de esta charla, que sería la fertilización, digamos, decíamos, hasta el momento de macollaje. También produjo a lo largo de 8 experimentos incrementos interesantes en los rendimientos. ¿Cuáles fueron los principales parámetros de crecimiento mejorados? Sobre todo la materia seca acumulada hacia el estado de espiga 1 centímetro, ¿no es cierto?, inicios de encañazón. Luego le seguiría el número de granos, y finalmente podemos ver algunos efectos sobre el índice verde normalizado en los primeros estadios de encañazón, el estado de SAUS 31. De modo que, digamos, hay un encadenamiento de procesos, sobre todo relacionados con el crecimiento, que tienden a determinar luego incrementos en la productividad. Como conclusión, digamos, hemos repasado diferentes aspectos que tienen que ver con la nutrición del cultivo a lo largo del ciclo. Comenzamos diciendo, digamos, que el elemento crucial es el agua. Una buena reserva de agua inicial asegura un alto rendimiento y permite fertilizar con confianza, sabiendo que tenemos una alta probabilidad de que veamos una retribución física y económica, digamos, a ese esquema. Pero tenemos que acumular la mayor cantidad de agua posible. Según la región, entre el 50 al 80% de rendimiento están expresados por el nivel de agua útil a la siembra. Entonces, comenzar los barbechos tempranos, juntar agua, cuanto más desarrollado sea el suelo, más capacidad de almacenaje vamos a tener, y
mayor previsibilidad sobre los rendimientos futuros. Nitrógeno es primordial en cultivos de invierno, determina rendimiento y calidad. Las palabras claves son la cantidad. Cantidad no quiere decir mucho, sino medir cuánto tenemos en el suelo y ajustar correctamente de acuerdo a los umbrales que regionalmente se hayan establecido. Y distribución en el ciclo para poder balancear rendimiento y calidad. Para lograr esa armonía, tenemos que tener en cuenta el rendimiento, el nivel de aporte de nitrógeno y las características de la genética. La tendencia actual es a tener variedades con alto rendimiento y una proteína variable dependiente del nivel de fertilización. Fertilizaciones iniciales estarían destinadas a lograr una alta productividad y luego, ¿no es cierto?, deberíamos balancear la calidad en función de la expectativa de rendimiento. En el caso de fósforo, sabemos que debemos priorizar estrategias de mediano plazo. En suelos con niveles bajos, la dosis que maximiza rendimiento puede ser mayor a la que se está utilizando a campo actualmente. En el caso de azufre, tiene un comportamiento en planta y una dinámica en el suelo bastante similar a nitrógeno, depende de los mismos factores, y tener en cuenta que la estrategia de fertilización va a determinar rendimiento de trigo, pero sobre todo la soja de segunda, ¿no es cierto?, que es aún más sensible que el trigo, o el maíz de segunda, eventualmente, si la rotación fuera el trigo-maíz. El zinc puede otorgar un plus de rendimiento en suelos con baja disponibilidad, ya explicamos los mecanismos, digamos, y sus efectos, y que las hormonas de crecimiento es una tecnología, digamos, novedosa, pero disponible comercialmente, favorece la implantación y el vigor inicial, y tiene efectos sobre las primeras etapas del cultivo que podrían trasladarse hasta el periodo crítico, y en ese caso van a mejorar los rendimientos. Con esto, digamos, finalizamos esta presentación. De nuevo, les agradezco a todos mucho su atención, el seguir esta presentación, la amabilidad, digamos, de hacerlo, y bueno, quedo a disposición para responder las preguntas que se hayan originado por vía del chat. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, muchas gracias por la capacitación, la verdad que muy interesante todos los conceptos. Bueno, te comento que fueron llegando un montón de preguntas durante todo el transcurso de la charla. Fui acá apuntando algunas. Respecto de nitrógeno, llegaron muchas preguntas relacionadas a eficiencia en el uso de nitrógeno. ¿Qué opinión tenés vos sobre eficiencias en incorporación de urea, por ejemplo, y bolear la urea? ¿Qué nos puedes comentar en términos de eficiencia de uso de ese nitrógeno? Bueno, digamos, el principal factor que determina una alta eficiencia de uso de nitrógeno es el agua. O sea, es un elemento que bajo estrés hídrico, digamos, se reduce la demanda y por lo tanto la eficiencia baja considerablemente. La eficiencia de uso de nitrógeno depende más del potencial de demanda que tenga el cultivo de una alta tasa de crecimiento que la disponibilidad que haya en el suelo. Por lo tanto, por eso nosotros miramos el NDVI, miramos los índices de clorofila, miramos el ritmo de demanda, ¿cierto? Depende más del cultivo que del suelo. En el caso de fósforo es totalmente al revés. Para asegurar, digamos, una alta eficiencia, nosotros tenemos diferentes factores, digamos, ¿no es cierto?, que pueden llegar a determinar, por ejemplo, salidas del sistema, o un uso ineficiente. La principal vía de salida del sistema, del nitrógeno, en cultivos de invierno va a ser la lixiviación, eventualmente la desnitrificación si tenemos condiciones de encharcamiento. Pero por temperatura la volatilización se ve muy reducida. Entonces, lo que más tendríamos que tratar de evitar es de que ese nitrógeno, ¿no es cierto?, se nos lixivie. Eso lo conseguimos con partición de nitrógeno, o sea, distribuyendo el nitrógeno, probablemente no totalmente a la siembra, sino, digamos, distribuyéndolo a lo largo del ciclo. Y aquellas aplicaciones 100% a la siembra estarían limitadas a aquellos casos donde tenemos rendimientos bajos y por lo tanto la dosis a aplicar va a ser excesivamente baja. Respecto de la pregunta puntual de incorporar el nitrógeno, ¿no es cierto?, hacerlo en cobertura total, siempre, digamos, colocar el nitrógeno debajo del suelo va a evitar una interferencia
con los residuos y lo va a llevar a la solución del suelo, de modo que va a ser la forma más eficiente. Pero eso también tiene un costo, ¿no es cierto? Que en el caso, digamos, de una época del año donde la volatilización no es un proceso tan importante, puede resultar, ¿no es cierto?, un poco excesivo. O sea, siempre que nosotros podamos llegar a incorporarlo, va a ser mejor, digamos, ¿no es cierto? Pero no es la única vía posible para hacerlo, porque hay otras vías que también son eficientes. En Bien, caso perfecto. de aplicarlo en cobertura total, previo, por ejemplo, a una precipitación dentro de la semana, o hacerlo antes de la siembra e incorporarlo con el tránsito de la sembradora por el lote, también pueden ser vías eficientes de uso. Muy bien. Bueno, y siguiendo con nitrógeno, algunas preguntas estuvieron relacionadas a la mineralización de nitrógeno. ¿Qué porcentaje considerarías vos de mineralización y relacionado a esto, cómo contemplar el NAN, el nitrógeno anaeróbico, dentro del diagnóstico, ¿no? Que algo estuviste hablando también? Claro. Bueno, digamos, la mineralización, digamos, estudios específicos que se han hecho al respecto, con el caso de, por ejemplo, mediciones in situ, digamos, de cantidad de nitrógeno mineralizado en pergamino, hecho por el grupo Suelos, determinan que a lo largo del año se suele mineralizar un 6%, digamos, del nitrógeno, del pool de nitrógeno orgánico total. Un 4% dentro de la estación de verano y aproximadamente un 2% dentro de la estación de invierno. Es importante considerar lo siguiente: cuando uno hace los ajustes, digamos, o muestra la relación esa entre rendimiento o respuesta a la fertilización y nitrógeno disponible, sumando suelo más fertilizante, no está dejando de lado la mineralización, sino que la mineralización está implícita, ¿no es cierto?, dentro de la ecuación. O sea, estarían contado el aporte por mineralización y descontadas las pérdidas. Por eso lo que nosotros aplicamos, el requerimiento interno total del trigo, es alrededor de 30 unidades de nitrógeno por tonelada. Un trigo, digamos, de 6, 7 toneladas requeriría más de 200 kilos de nitrógeno. Nosotros nos los agregamos todo porque sabemos de que va a haber cierta mineralización. Dentro de los indicadores simples de campo que se utilizan para predecirla, la determinación de nitrógeno anaeróbico, que es una incubación corta de suelo, que nos determina la producción de amonio en condiciones anaeróbicas e ideales, digamos, para esa producción de amonio, colocando una muestra de suelo superficial durante 7 días a 40 grados centígrados, es uno de los más precisos, más sensibles y más prácticos. De modo que es un índice de mineralización interesante para utilizar. Lo que nosotros vemos, y la limitación que vemos para la zona núcleo, es que más del 90% de las muestras de suelo donde hemos accedido a los datos o hemos medido nosotros el contenido o el índice de nitrógeno anaeróbico nos da valores muy bajos, que hacen que estarían diciéndonos que, como consecuencia de la larga historia agrícola que tienen los suelos de la región, ya la capacidad de mineralización está limitada. En la medida que ese valor de nitrógeno anaeróbico alcanza valores superiores a 50, nosotros podríamos empezar a descontar kilos de nitrógeno agregados en esa fracción de nitrógeno disponible, suelo más fertilizante. Bien. Otra pregunta relacionada a nitrógeno y a la fertilización en general. Sabés que por ahí nos están escuchando desde otras zonas, otras regiones del país. Y bueno, quieren escuchar también un poco tu opinión acerca de qué alternativas o qué estrategias de fertilización se tienen que tomar en cuenta en estas zonas un poco más marginales, como por ejemplo lo que es el sur de La Pampa, en cuanto a lo que estuviste hablando, en cuanto a densidad. ¿Cuál es tu opinión en esas zonas? Claro. Bueno, refuerzo y vuelvo al concepto de que no hay uso suficiente de nitrógeno sin agua. Por eso, digamos, la ventaja en alguna medida que tienen los cultivos de invierno es que poder medirlo, ¿no es cierto? Y bueno, hay que fertilizar en consecuencia de cómo se vaya moviendo esa disponibilidad hídrica. Si yo tengo al inicio, a la siembra, un perfil completamente descargado y no sé si voy a lograr el cultivo, probablemente la decisión más sabia es no agregar nitrógeno. Y en la medida en que vayamos teniendo lluvias durante el ciclo que nos van recomponiendo la humedad y asegurando kilos de rendimiento, ir proveyendo la fertilización.
como vimos a lo largo de la charla, aplicaciones muy tardías, incluso hasta hoja bandera, tienen un efecto sobre el rendimiento y un uso eficiente de nitrógeno. Entonces, Ujú. a medida que vayamos juntando agua, digamos, vamos a ir aplicando nitrógeno. Y esa es un poco la recomendación que podría hacer. Perfecto. Pasando ya un poco a lo que es fósforo, llegaron muchas preguntas relacionadas también a la eficiencia de uso del fósforo y cuál es tu opinión de ponerlo en la línea versus bolearlo pre-siembra, por ejemplo. Claro. Bueno, nosotros hemos hecho en todos los cultivos muchos experimentos de comparación de tratamientos, digamos, en cobertura total o tratamientos de aplicaciones en línea. Muchas veces la aplicación en cobertura total entra en suelos que no son tan fijadores como los nuestros, el cultivo lo termina asimilando y la absorción final no es diferente. Y muchas veces no tenemos diferencia de rendimiento. El caso de trigo, cereales de invierno, depende mucho de las características del año. Años cálidos y húmedos, nosotros en general no tenemos diferencia y hay menor cambio en la producción de biomasa. Años fríos o muy secos, en general hay ventajas de la aplicación en línea. Yo digo que para cultivo de estación fría, como serían trigo o maíz temprano, algo de fósforo en línea hay que poner. Si yo quiero hacer una fertilización de recomposición, digamos, mejorar el balance, en alguna medida los cultivos de invierno son como la cabeza de la rotación, digamos, ¿no? Yo puedo hacer una aplicación en cobertura total de una parte de ese fósforo, pero reservaría una porción para aplicarlo en la línea, ya que independientemente de los rendimientos, sí que vemos que hay un cambio muy grande en el establecimiento del cultivo, la producción de biomasa temprana y el macollaje, y la tolerancia, aprendimos la campaña pasada en la tolerancia a frío. De modo que yo quisiera capturar esos componentes de rendimiento y eso lo logro por lo menos aplicando una parte de la dosis en línea. Los cultivos bien de verano, como soja, maíz tardío, es distinto, ¿no? Perfecto. Ya pasando para el lado de azufre, Gustavo, para cerrar un poco la idea, mejor fuente y momento para aportar azufre en el cultivo de trigo y cebada. Bueno, la forma disponible que asimilan las plantas es la forma de sulfato, ¿no? Los sulfatos, el azufre se encuentra como sulfatos en el sulfato de amonio, en el sulfato de calcio o yeso agrícola, digamos, ¿no? En el superfosfato simple también está como sulfato de calcio, y en el tiosulfato de amonio, que sería, digamos, la forma de azufre que contienen los líquidos, está en una forma, digamos, no completamente oxidada, pero está, digamos, en el paso anterior, de modo que hay un pasaje rápido, ¿no? Esas serían las fuentes solubles y de disponibilidad inmediata. Eventualmente, el azufre elemental, si está micronizado en partículas muy pequeñas, podría tener una oxidación rápida y pasar, digamos, con una medida de tiempo que lo haga disponible dentro del ciclo de cultivo. Pero yo mayormente optaría, digamos, por las fuentes más comunes, que son las fuentes en forma de sulfatos. Cualquiera de ellas, ¿no es cierto?, es igualmente eficiente, y en general no hay grandes cambios en agregar todo al trigo, ¿no es cierto?, o dividir entre trigo y soja de segunda. Pero poner atención en que las cantidades, muchas veces la estequiometría de un arrancador no da como para aplicar la cantidad de azufre que necesita una doble secuencia, ¿no? Perfecto. Pasando ya para micronutrientes, en zinc, bueno, más o menos la pregunta es parecida de lo que fue llegando, cómo debemos aplicarlo, cuál sería la forma más conveniente y el momento, y en cuanto a sintomatología, cómo la diferenciamos con la de manganeso, por ejemplo. Bueno, vamos a empezar por el final. Digamos, todos los nutrientes se parecen, las deficiencias. O sea, la identificación visual de una deficiencia muchas veces es ayudada por el conocimiento de cómo es la disponibilidad de nutrientes en la región. Es decir, uno, por ejemplo, ve el bandeado clorótico en el caso del maíz, ¿no es cierto?, y ya interpreta rápidamente que es zinc, porque nosotros estamos acostumbrados y sabemos que el zinc es nuestro micronutriente más limitante. Pero si nos fuéramos al norte de Brasil, en suelos tropicales, donde tenemos deficiencia de varios elementos, probablemente nos confundiríamos. O sea que la identificación visual no es tan fácil. En el caso del trigo puede ser, digamos, porque digamos, el magnesio, el manganeso siguen teniendo
la característica de mostrar clorosis en forma de bandas, mientras que en el trigo aparece más bien como parches de color blanco y hojas necrosadas. Ujú. Pero, digamos, yo utilizaría los indicadores de, por ejemplo, ver el pH del suelo, ver la experiencia de haber visto en ese lote un maíz con deficiencias, para estar alerta y decir, hago el análisis de suelo. Porque en los análisis comunes de rutina, ¿no es cierto? Si uno pide un análisis básico, un laboratorio de suelo, el zinc no está incluido, ¿no? Mm. Entonces, bueno, si nosotros tenemos una sospecha de que hay deficiencia de zinc, podemos pedir ese análisis. Y sabemos que para 3, 4 años ese dato ya no va a ser suficiente, porque no va a cambiar mucho la disponibilidad en un espacio breve de tiempo. Pero si yo quiero apoyarme a un indicador certero, tendría que ir al análisis de suelo. Y eventualmente, si ya, digamos, he sembrado el cultivo, podría estar también el análisis de planta, pero son los que hemos visto que tienen mejor correlación. Todos aquellos nutrientes de baja movilidad que se mueven por difusión, el análisis de suelo es un buen predictor. Eso pasa en fósforo, pasa en potasio, pasa en zinc. Perfecto. Bueno, y ya cerrando y yendo a la última parte de tu presentación, que estuviste hablando sobre los promotores de crecimiento, las hormonas vegetales puntualmente, bueno, ¿cuándo crees que es el momento más oportuno para aplicarlo durante el ciclo de cultivo? ¿O cuándo lo podemos hacer? Claro. Bueno, esto, digamos, es como que tenemos una doble vía, ¿no? Y esto también hace referencia quizá a lo que también de zinc, que es una parte que quizá no contesté, que cuál era el momento de aplicación. Por ejemplo, en el caso de zinc, de trigo, ¿no es cierto?, que usamos un volumen de semilla grande, donde es una semilla porosa y de fácil humectación, los tratamientos de semillas son, digamos, una alternativa eh, con una logística fácil, porque casi, digamos, el 100% de la semilla de trigo, ni hablar la de cebada, se curan, digamos, al momento de la siembra. Bueno, sería una forma práctica de fácil dosificación, en general de bajo costo, que no requiere un trabajo adicional, como sería entrar al lote para hacerlo, y permitiría, digamos, cubrir las necesidades del cultivo desde el momento inicial. Por lo tanto, me parece que es una forma que compatibiliza muy bien respuesta, eficiencia agronómica y practicidad de uso. Y sería quizá la primera opción. Cuando Bien. no lo he hecho al inicio, bueno, tengo la posibilidad de hacer tratamientos foliares durante el ciclo de cultivo, Ujú. que también, digamos, o sea, hoy, digamos, la práctica habitual era el trigo hacer pocas intervenciones hasta hace pocos años durante el ciclo, a lo sumo algún herbicida o un fungicida allá por el estado de hoja bandera, cuando la mayoría de los componentes estaban definidos. Hoy ya se ha empezado, digamos, con el uso, digamos, de fungicidas en etapas tempranas, con lo cual eso sería, digamos, un transportador muy bueno, digamos, para poder complementarlo, digamos, ¿no? En el particular, en el caso del zinc, tenemos que tener en cuenta que el zinc es muchas veces un catión, entonces no vamos a poder usar cualquier fuente para aplicaciones foliares, vamos a tener que usar fuentes quelatadas de buena calidad que no nos neutralicen los insumos defensivos, ¿no? En el caso de las hormonas de crecimiento, es una molécula orgánica que no tiene ningún problema y es compatible con la mayoría de las soluciones que se aplican. Perfecto, perfecto. Bueno, Gustavo, te cuento que hay muchas preguntas más, fueron llegando también muchas más mientras fuimos respondiendo estas. Seguramente te vamos a estar acercando más preguntas para que después enviemos las respuestas. Para dar cierre entonces a esta capacitación, quiero agradecerle a todos por haberse unido, a vos, Gustavo, también por la capacitación, fue muy clara, muy buena, conceptos muy interesantes, y comentarles que desde Stoller vamos a seguir con este ciclo de capacitaciones. El 21 de abril vamos a tener una capacitación con Wenceslao Tejerina para cerrar el tema de fertilización en trigo y cebada. El 28 de abril una capacitación relacionada a biológicos con Fabricio Casán, y el 29 de abril otra capacitación con Wenceslao Tejerina, ya más orientada a el ambiente de la zona de Entre Ríos y Uruguay, así que quienes nos estén escuchando desde allá estén atentos a ese día. Y también comentarles que también fueron preguntando durante el transcurso de la capacitación si iba a llegar una grabación de esta capacitación
La respuesta es que sí, que le vamos a estar acercando, van a tener acceso, como también a un texto, a un escrito, para quienes decidan leer, digamos, lo que se estuvo comentando en esta capacitación. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias, Bueno, Gustavo. Un gracias abrazo. Agustín, muchas gracias por la invitación. Me parece que es una muy buena medida para sentirnos que estamos juntos y acercarnos a gente que también está en otros lugares, que más alejados y donde no tenemos un contacto personal tan fluido. Por otra parte, que lamento no haber podido, digamos, por razones de tiempo, contestar todas las preguntas, que agradezco mucho, pero que bueno, siguen disponibles, digamos, las otras vías como el mail, el teléfono, digamos, ¿no es cierto? Estamos a disposición para seguir conversando sobre estos temas que tanto nos apasionan. Seguramente, así va a ser. Muchas gracias, Gustavo, y gracias a todos.